Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde estéis, y bienvenidos a este canal con la sección de coloquios y conversaciones sobre la programación de cine de Cuéntalo 2021. Queremos dar las gracias al Ayuntamiento de Logroño por fomentar este fantástico festival de narrativas y especialmente a Juan García Calvo. Yo soy Patricia Andrés y formo parte de la programación de este festival, de la parte de cine, junto con mi compañera Ruth Somalo, que nos acompaña desde Nueva York. Hola, Ruth. Hola Patricia, hola, y quiero presentaros a todos a nuestras invitadas de hoy, que tenemos con nosotros a Carmen Torres, directora de Amanecer, y a Marta Andreu, productora de Amanecer. Hola, buenas tardes y bueno, buenos días, que vosotros estáis en Argentina, ¿no? Ahora. Buenos días. Buenos días y gracias por invitarnos. Ay, a vosotras. A vosotras. Y Carmen es también directora de fotografía y ha trabajado como guionista. Marta también es coordinadora de seminarios, imparte talleres de escritura. Es una de mis personas favoritas para escuchar hablar sobre el cine de no ficción y lo que ocurre en las fronteras del documental. Así que estamos muy, muy contentos de teneros con nosotras hoy. Muchas gracias. Es un placer. Muchísimas gracias. Pues os voy a lanzar así la primera pregunta general, que es un poco cómo definiríais vuestra familia actualmente y quién forma parte de vuestro núcleo familiar. ¿Empiezo yo? Empieza tú. Mi núcleo familiar es Marta, que es mi pareja, y Greta, que ahorita está durmiendo en su cama, que es nuestra perra. Y mi familia también está compuesta por, tengo 4 primas y un primo, y mis amigas que viven en Buenos Aires unas y otras en Bogotá, en Colombia. Para mí esa es mi familia. La primera vamos a coincidir, ¿no? O sea, la mía es Carmen y Greta, somos las 3 mosqueteras, ¿no? Y en cuanto a familia, una diferencia quizá, y es algo que me gusta mucho escucharte hablar cuando hablas de esa lógica familiar, y es que Carmen ha definido lo que sería esa cosa tan bonita de las familias escogidas, ¿no? Las familias que tienen que ver con aquello que tú quieres que sea tu vida. Después están esas otras familias, ¿no?, que no escoges y casi que ni te escogen, que ocurren, ¿no? La mía es enorme y es de esas, de las que se te caen encima, patapum. Yo soy la 6ª de 6 hermanos y quizá porque éramos tantos, el núcleo familiar, ¿no?, en toda mi infancia y adolescencia y primera juventud tenía mucho que ver con eso, ¿no? Y se expandió con los sobrinos, ¿no? Tengo sobrinos como para armar un equipo de fútbol. Así que, caray, esa es Greta. Esa, justamente, mirar que se ha estado calladica toda la mañana, pues ahora tiene que aparecer. Claro, se manifiesta. Su intervención. Pues para centrar un poquito la conversación desde el principio, yo sé que esta es una película que ha llevado mucho esfuerzo y mucho tiempo también, ¿no? Y que ha existido como en diferentes estadios, incluso de la conciencia, porque en un principio no era lo que tú fuiste a grabar, no era necesariamente pensando en hacer una película. Entonces quizás, Carmen, nos puedes hacer un pequeño mapa, ¿no?, de por dónde empezó esta película, cómo surgió o los contenidos de ella hasta el momento de ser enseñada a los espectadores. Bueno, creo que antes de pensar en película, realmente el querer ir en busca de mi madre biológica comenzó cuando mi mamá Teresa se murió, pero ella era muy joven, ¿no? Tenía 13 años, pero ahí comenzó el deseo de saber de dónde venía, ¿no? Porque de alguna forma cuando mi mamá y yo vivíamos juntas, no había un papá, entonces vivíamos juntas con mi nana, que era como mi abuelita.
Entonces, al desaparecer ese núcleo familiar, al tener 13 años, ¿no? Y no, sí, tan chiquita, tan joven y sin herramientas para sobrevivir, digamos, sola, me preguntaba mucho de dónde venía. Pero bueno, pasaron muchos años, iba como haciendo algunas investigaciones, pero cada vez que encontraba algo me asustaba mucho y paraba. Hasta que muchos años después ya era el momento y fui en busca de esa madre biológica. Y grabé porque yo, bueno, siempre manejaba una cámara, ¿no? De alguna manera esa era como mi herramienta para enfrentarme al mundo a través de la cámara. Y bueno, y grabé esa búsqueda y ese encuentro. Después, cuando comencé igual paré, ¿no? O sea, fue una búsqueda que no tenía pensado en convertir en película. Después comencé a ver mi archivo personal y comenzó como sí, como como la curiosidad de cómo juntar ese pasado con ese presente que tampoco era que ya era un pasado en ese momento. Lo que hay algo que es interesante, ahora te estaba escuchando y es algo que no hemos comentado, yo creo que no hemos recordado más de una anécdota que nos ocurrió precisamente aquí en Buenos Aires. Tengo que decir que nosotras nos conocimos justo en el momento en que Carmen había tomado la decisión de encontrar a esa madre biológica, ¿no? Entonces nos conocimos, de hecho nos conocimos en Bogotá, no en Argentina, pero tenías como esa decisión que tenía más que ver con una decisión muy pragmática, que es algo tan fácil como ir al médico y preguntarte, ¿y su mamá ha tenido eso? Y claro, no lo sé, ¿no? Entonces había algo de esa actitud, cuando tú me lo contaste, que tenía que ver con, bueno, saber, no pretender resolver nada, y mucho menos hacer una película saber. Pero a la anécdota a la que me refiero es que tú ya habías ido a ver a visitar a esa madre biológica la primera vez, ¿no? Porque esa visita está partida en 2 viajes. Y me comentó, ¿no? Me comentaste aquí, estábamos en un restaurante en Buenos Aires y me dijiste, la he grabado. Y yo recuerdo, idiota yo, que me agobié, me enfadé. Pero ¿cómo la grabas? Lo que yo no sabía en ese momento es que Carmen vivía grabando. O sea, todo lo que hacía en su vida pasaba por un vínculo a través de la cámara con el mundo, quizá ¿no? La cámara te conecta con el mundo, pero también te permite protegerte de él, te escondes detrás de la cámara. Es decir, todo el mundo cuando se junta tiene que estar, menos el de la cámara. La cámara tiene la excusa perfecta como para no tener que hablar, que interferir, que ser mirado, porque está detrás de la cámara. Entonces yo en ese momento no lo sabía. Y me acuerdo que tuvimos una discusión y después, bueno, la relación avanzó y al final la película apareció como posibilidad, pero fue muy bonito como esa película que aparece indisociable, inseparable de ese gran archivo personal que Carmen había acumulado no para hacer una película, sino como resultado de una forma de vivir, ¿no? Y por lo tanto el encuentro con la madre formó parte de ese archivo en ese momento. Sí, sí, creo que fue como que volví a ese material de años atrás como una manera sí, como de revisar la vida, ¿no? De revisar la vida después de esto que había encontrado. O sea, también, claro, el encontrarla, ¿no? He cambiado después ¿qué ha cambiado, ¿no? Después de conocerla, después de conocer, de tener esta información. Y bueno, y después empecé a trabajar con el material, estaba todavía muy afectada por este encuentro, entonces hice un primer corte sin voz, el cual no pasó el primer corte. No se entendía nada, no se entendía nada.
no se entendía nada, es decir, es como, claro, era la reacción emocional a todo eso, ¿no? Imagínate que ese encuentro con esa mujer empieza a destapar, ¿no? A abrir una caja de Pandora, y en todas las memorias de lo que tú has vivido, que la superan a ella, empiezan a aparecer. Y como tú las has estado grabando, están encapsuladas en imágenes, las pones, ¿no? Una detrás de la otra, pero si no lo cuentas, es decir, si no haces de guía para el espectador, si no ayudas a que conecte, no se entendía nada, o sea, era una película que existía, pero diciendo no, que no te quiero dejar entrar, ¿no? Claro, era para mí, realmente, porque para mí lo decía todo, para mí. Y bueno, cuando ya era evidente la voz, la necesidad de la voz, pues ahí pasó otro tiempo en pensar en qué era lo que quería decir y cómo lo iba a decir. Y ahí apareció lo maravilloso de la película para mí, que fue Teresa, mi mamá, ¿no? Porque mi mamá al morir tan pronto, bueno, también otra de mis reacciones fue olvidarla, entonces, y la olvidé, lo logré, pero cuando empecé a pensar en la película, empecé a escribir, comenzó a reaparecer ella. Y la película está armada, ¿no? A partir no solo de ese encuentro, sino sobre todo de los recuerdos de Teresa. ¿No? Y esos recuerdos o esas vivencias mías que se ven que son más imágenes abstractas o poéticas, con otra textura, fue todo lo que son los recuerdos, es la imagen de sus recuerdos. Bueno, al final, ¿no? Lo que es bonito es que ese encuentro con la madre biológica lo que hace es desencadenar un acto de memoria, que al final la película es lo que es, ¿no? Y eso para mí es donde, ¿no? Esa cosa, esa magia que ocurre y esa parte de lo inesperado, ¿no? Muchas veces en el cine tienes que encontrar ese balance entre lo que buscas y lo que encuentras. En esta película, cada vez que la pienso, cada vez que pasa el tiempo me ocurre más, me da la sensación que lo inesperado ocupó más espacio, casi todo, porque lo único que o sea, el gesto realmente consciente fue regresar a ver a Jacinta, a la madre biológica, porque la primera vez formaba parte de la vida y hubo una imagen porque era la forma en que Carmen vivía. La segunda es la que pretende ya buscar, empieza a entender, esto sí que ha sido inesperado, hablando de lo inesperado. Os juro que se porta muy bien normalmente, pero no, lo que iba es que esa segunda visita a Jacinta, yo creo que ya tiene que ver con empezar a entender que esa historia personal es importante compartirla con los demás, ¿no? Es compartible. Ya no solo tiene sentido para uno, sino que puede llegar a ser significativa para los demás. Es que es como un... Yo tengo varias personas en mi vida que también han sido adoptadas y tienen estas preguntas, y muchas veces las preguntas sin respuesta ocupan muchísimo más espacio en la vida que a lo mejor la respuesta una vez que te encuentras con ella, ¿no? Si te permite, no pasa nada, Greta, tú puedes intervenir siempre que quieras. Ok, es que no sé qué pasa hoy. No pasa nada. Entonces quizás porque... Claro, o sea, yo alguna vez que nosotras hemos hablado también de que tú en un momento determinado tenías como la necesidad de hacer un mapa vital, ¿no? Un mapa tuyo personal. Y quizás también porque esa necesidad tuya de hacer un mapa personal estaba ahí, pues te has pasado los últimos 20 años de tu vida grabando cosas, ¿no? Porque es verdad que hay cineastas que solamente graban para proyectos y hay cineastas que, como muy bien habéis explicado las dos, viven la vida grabando, ¿no? Y
Y entonces me parece como muy bonito también que tú tuvieras como esta especie como de pregunta tuya personal, ¿no? Que es, bueno, yo estoy recolectando todos estos episodios y todas estas imágenes y todas estas memorias, no sé para qué, pero intuitivamente para hacer ese mapa, ¿no? Y de pronto se catalizan las cosas como para que tú digas, bueno, aquí va el mapa, ¿no? Ahora me voy a plantear hacer ese mapa. Entonces, ¿en qué momento te das cuenta tú de que la narrativa de la historia bueno, del encuentro posible con tu madre, con Jacinta, con tu madre biológica, desencadena la necesidad de hacer esa película sobre ese mapa, ¿no? Sí, bueno, algo que pasó también mágico, poco, es que después de grabar, no volví a ver el material de Jacinta, nunca. O sea, yo llevaba un diario de ese momento porque además, pues, no sé, tampoco hablábamos mucho en ese viaje, yo estaba como muy afectada, ¿no? Entonces llevaba un diario y me acuerdo la fecha del último día, ¿no? Que cerré y que se terminó esa grabación, llegamos a la casa y cuando me sentí lista para ver el material, había pasado exactamente un año, o sea, el mismo día me senté. Empezar a hacer la peli, o sea, es que no creo, no fue algo tan consciente de sentarme a hacer la película. O sea, sí, quería ver mi material, o sea, trabajar con el material, querer expresar algo con el material, pero tampoco tenía muy claro qué era lo que quería expresar. Era más una emoción. Era esto es lo que he vivido, ¿no? Y esto es por lo que he vivido también tantos años, ¿no? Con estas preguntas. Y ya las tengo acá, ¿no? Era más enfrentarme a ese material que pensar en hacer algo con ese material. Lo que pasa es que me senté y a medida, pues claro, que uno va viendo las imágenes, vas juntando una con otra, ¿no? Empiezan a dialogar y ahí charlando entre las dos, fue que, ¿no? Como, ¿qué quiero decir? Había algo, es que yo creo que había algo, o sea, de entrada, como alguien que ha acompañado el proceso, efectivamente la palabra decisión queda como, se hace fuerte, ¿no? Porque me da la sensación que a veces las películas son cosas que nos ocurren, ¿no? Las atraviesas y yo veía a Carmen transformarse, encerrarse, había momentos en que ya no se podía hablar de la película, además en ser pareja, ¿no? Estás almorzando y dices, bueno, ¿y qué? ¿Nos vamos a poner a montar? Y ya veías por la reacción que no era tema, ¿no? Entonces, bueno, de la peli no se podía hablar, pero durante meses, bueno, hasta llegamos a estar un año, bueno, ahí se quedó, ya veremos, ¿no? O sea, hay un proceso de metabolización, de digestión y de comprensión por tu parte, yo creo, de todo lo que te estaba ocurriendo, que hace que poquito a poquito la película se va conquistando o te va conquistando ella. La lógica de la colección siento que es muy importante en esta película, porque estamos hablando de esas imágenes coleccionadas que son las que se invocarán, ¿no? Que son esas imágenes de esos 10 años, pero tus memorias también fueron trabajadas en una lógica de colección, es decir, de empezar a escribir momentos, a invocar el recuerdo, a abrir esa puerta, ¿no? Y hay algo que ahora también escuchándote pensaba y me parece bien interesante, y es que yo diría que cuando uno piensa en el cineasta que va por el mundo filmando, pareciera que es un cineasta que tiene más que ver con lo imprevisto, con el accidente, con lo intuitivo, mientras que el cineasta que escribe, y que escribe una voz en off, y que escribe, ¿no? Que da sentido, pareciera que es una lógica más, que está como más dirigida, más controlada, como si fuera más el fruto de una decisión. Quiero decir esto y entonces me siento y lo digo. La sensación que yo tengo es casi que es al contrario, porque hablábamos de lo de las familias escogidas. Las imágenes que tú ibas coleccionando eran imágenes que además es muy interesante ver ese archivo, porque no son imágenes, no hay una exuberancia, no es que haya horas y horas y horas, son avaras.
Es decir, filma los momentos que quiere guardar. Esto es importante, es como esa familia elegida, este momento es el que me llevo, este es el que me llevo, este es el que me llevo. Mientras que la escritura, cuando empezaste a recordar, no había forma de parar ese llanto. O sea, yo os juro, siendo una persona, yo no hablábamos nunca ni de la madre, ni de Teresa, no se hablaba de la película Lo Justito. De repente, o sea, todo era emoción, todo era ya, o sea, se destapó algo que la escritura casi era automática. Después, obviamente, viene un proceso más consciente de ir afinando, ya cuando entra la montadora, etc. Pero en ese momento hay algo casi de impulsivo, ¿no? Sí, sí, sí. Y estos recuerdos no pararon nunca. El último de edición agregamos, ¿no? Sí. Pero fue bueno. Ayer me acordé de esto, ¿no? Tenemos que tiene que estar. A mí me sorprendía muchísimo al verla la nitidez del recuerdo, ¿no? Justo eso de lo que habláis, que realmente llama la atención lo que contáis ahora, porque yo tenía la sensación de que existía un diario de infancia. O sea, de que todo eso y toda esa claridad tenía que haber estado registrada en algún momento antes. Pero es curioso cómo precisamente, ¿no?, el hecho de conocer a Jacinta abre una puerta enorme. Sí, sí. Y es algo que, ¿no?, que hemos hablado. El regalo de Jacinta fue doble, ¿no? O sea, 2 veces me entregó a mi mamá, ¿no? Eso es como si... al entregarme, al dejarme, y después al encontrarla, lo que realmente trajo fueron los recuerdos de mi mamá. Sí, eso fue hermoso. Sí. Sí, sí. Y es también, me parece también muy hermosa Yo he encontrado un cambio de mirada en tu manera de observar, pues un poco los dos elementos de la película, que sois 3 en realidad, ¿no? O sea, tu madre biológica, Teresa, y a Jacinta por otro lado. Sentía como que tu observación de Jacinta era como muy diferente. Era como más pausada, por ejemplo, que el instante del recuerdo. Supongo que también tiene que ver con todo lo nuevo, ¿no? Con todo lo que no conoces. Pero me gustaría preguntarte por cómo fue realmente filmar en el pueblo y compartir con ella. Bueno, el primer viaje, pues son todas las imágenes del pueblo realmente, las imágenes del recorrido por el pueblo, casi todas. La plaza, el encuentro, todo eso fue el primer viaje. Y en el segundo viaje, que ya fui con Marta, Marta hacía sonido. Sí. Claro, nos encontramos con Jacinta y me dijo, nos podemos ver de 4 a 7 de la mañana. Claro. Porque es el momento en el que yo estoy sola en la plaza, porque nadie sabe que usted existe. Entonces, y nadie puede saberlo. Claro. Entonces era de 4 a 7, un poquito antes, bueno, nos encontrábamos, pues iba a su puesto de café, donde vendía café. Y esos eran los momentos que podíamos compartir, pero claro, pues es que éramos 2 desconocidas. Claro. ¿No? Entonces también ella tampoco me mira mucho porque pues tampoco sabe cómo relacionarse conmigo. Yo pues trato de acercarme, pero pues muy torpemente porque tampoco, o sea, no hay una relación, no hay una relación ahí. Porque de lo que hablo de nuestros diálogos con Jacinta, bueno, mucho pasó el primer viaje, bueno, que en la película se cuenta, ¿no? Me contó eso. Y después nos encontrábamos alguna vez en las tardes, cuando ella iba a ir a misa o a hacer compras, que se desviaba al hotel donde nosotras estábamos y charlábamos. Pero eran como encuentros secretos, ¿no? Bueno, ¿cómo no? Eran encuentros secretos y pues era la relación que era. No había posibilidad de otra. No, fue bastante tremendo, porque efectivamente si te planteas, bueno, nosotras ya llegadas a ese momento, yo creo que poco después que empezamos a entender que hay una película, intentamos obviamente conseguir recursos para continuar haciéndola,
Y era muy tremendo porque a la hora de explicar la película, efectivamente, la experiencia, ¿no? Si lo que uno finalmente lo que documenta es la experiencia atravesada por la película, no me parece que es bastante estéril y poco interesante intentar explicar el mundo, hacer cine para decir cómo son las cosas, es más bien entender el cine como resultado de la manera en que esas cosas te afectan, ¿no? de esa experiencia, ¿no? Entonces, hay algo bastante fuerte y es que todo el mundo, ¿no? Nuestros interlocutores daban por sentado que una historia así tenía que tener un final determinado, ¿no? Esto es un reencuentro, ¿ya? Empezando por ahí, ya en una de las primeras secuencias cuando Jacinta y Carmen se encuentran y Jacinta les dice qué bonito reencuentro, Carmen la corrige, pero no porque lo pienses, que le nace, no reencuentro, no, encuentro. Es decir, para ti yo soy tu hija, pero para mí yo tengo otra madre, ¿no? Es decir, hay algo ahí que tiene que ver con empezar a entender que lo que se estaba capturando ahí era intentar ver qué ocurría, es decir, es que ni siquiera es intentar ver, es que es lo que ocurrió. Es decir, nosotros cuando llegamos con un plan que era estar, no sé, 10 días, estuvimos 3, 4, las 4 noches que aparecen, no pudimos más. No es que no pudiéramos más, yo no pudo más y un día me dijo, mañana agarramos y nos vamos. Es decir, lo que se registra finalmente es un desencuentro que no pasa por una discusión, sino pasa por una distancia infranqueable, ¿no? Y esa imagen, claro, es inevitable, ¿no? Esas memorias que tienen que ver con Teresa de entrada, porque es un fantasma, Teresa no está allá, Teresa está aquí, ¿no? Entonces, mientras que Jacinta es alguien que está allá y que te tiene que devolver la mirada. Las miradas se cruzan tan poco, hay tal torpeza por un lado y por el otro del acercamiento que la cámara no puede impostar y hacer ver que ocurre otra cosa. La cámara solo puede dar cuenta de esa distancia que existe entre vosotras. Pero yo insisto en la maravillosa, ¿no? La maravilla del cine, del acto creativo, que es como ese desencuentro, esa distancia permite que otra cosa aparezca, ¿no? que algo se cure además, ¿no? Porque en el fondo esa recuperación del fantasma, ese mirarse y por lo tanto esa película identitaria, es que lo loco es que cuando decía una película de adopción, generalmente los interlocutores que teníamos pretendían que la verdad de Carmen tenía que aparecer con Jacinta. Porque si estás buscando tu madre biológica es que estás buscando tu identidad y por lo tanto cuando la encuentres la resolverás. Claro que se resolvió, pero de una manera totalmente inesperada. O sea, porque ese desencuentro permitió que el fantasma reapareciera y que tú te pudieras ¿no? ver en tus manos, no las manos chiquitas de Jacinta, sino todo lo que viviste con Teresa, ¿no? Y para mí ahí es donde está la revelación de la peli. Ya, absolutamente. Y hay otra cosa que también es muy bonita que tiene que ver, bueno, yo creo que esta es una película súper feminista y además de un universo del cual es muy importante seguir hablando, que está atravesado bueno, pues por temas que tienen que ver con lo geográfico, con lo económico, con los temas de clase, o sea, un poco con todo, ¿no? Y quizás en esta película de grandes mujeres, o sea, las grandes mujeres vosotras a los mandos de la película, pero las dos grandes mujeres que a su manera hicieron las cosas de una manera muy valiente, ¿no? O sea, pero también la situación en la que eso os deja, ¿no? Porque en el momento, hablabas de un desencuentro, pero claro, es que en el momento en que tú llegas al pueblo y Jacinta te recibe como un secreto y te sigue manteniendo en secreto después de tantos años, por todas las complicaciones de las que hemos hablado, ¿no? Por lo económico, o sea que Jacinta se levanta a las 3 de la mañana para servirle café a otras mujeres trabajadoras que llegan a la plaza, ¿no? Que tienen que trabajar a esa hora. Ahí se abre como una puerta, ¿no? al universo de las diferentes vidas posibles que podemos vivir según quiénes seamos y dónde nazcamos y en qué familias, ¿no? O sea, muchas veces... claro, esta idea de yo soy quien soy porque todos mis abuelos y mis tatarabuelas vivían en La Rioja, bueno, pero eran labradoras, ¿qué hacían? ¿No? O sea, hacían vino, eran simpáticas, tenían amigos,
es tan bonito y tan importante el abrir esas ventanas a las posibilidades que las mujeres viven y han ido viviendo, ¿no? en función de sus circunstancias, que yo creo que aunque sea un desencuentro, también es una ventana muy importante que tú has abierto a poder hablar de todas estas cosas que pasan en todas las familias, ¿no? En todas las familias ha habido en algún momento un hijo no deseado, o un hijo que no se ha podido mantener, o que ha habido que tenerlo en secreto. O sea, están todas nuestras familias llenas de esas historias de las que seguimos sin hablar, ¿no? Entonces, el hecho de que tú puedas transparentar eso y además quitarle toda esa carga emocional de lo terrible, ¿no? Porque tú has vivido una vida muy plena y maravillosa, incluso con una madre que te dejó demasiado pronto, desafortunadamente, es como muy importante, ¿no? Es que, ¿cómo lo ves todo eso? O sea, ¿eran temas que os planteabais cuando estabais haciendo la película también o no? Sí, cuando, claro, la historia de, bueno, porque Jacinta tiene 8 hijos más, ¿no? Pues 8 hijos con los que vive y, y nos contó un poco de la historia con estos hijos, porque, digamos, a mí me entregó a mi mamá, pero a otros 2 los entregó a su suegra, porque, claro, porque es como es la dinámica, es como funciona, cómo se puede sobrevivir allá, ¿no? Entonces, las mujeres tienen hijos en su pueblo, por lo general, distintos padres que generalmente no están. Entonces, estas mujeres tienen que ir a otros pueblos a trabajar para poder mantener a sus hijos. Entonces, esos hijos los dejan con sus madres. Y de hecho, cuando fuimos, Jacinta estaba cuidando a algunos de sus nietos porque sus hijas están en otros pueblos trabajando para, bueno, para sobrevivir ellas y para darles algo a sus hijos. Es decir, si es es algo que se repite y no solo en Colombia, sino en el mundo entero, ¿no? De hecho, no sé si no, es genial hablando de procesos de memoria, ¿no? Porque vamos charlando y me van apareciendo cosas que me había olvidado completamente, pero sí que es cierto que durante un momento, sobre todo al principio, esa capa, si quieres, de lo social, ¿no? De esa mirada crítica de género, llegó a ser muy explorada. No sé si te acuerdas que empezamos a estudiar los cuadros de un pintor flamenco, de estos que claro, que quedan echados por Vermeer y por toda la tropa, que se llama Peter de Hoogh, que se dedicaba a pintar mujeres transmitiendo. Es decir, los cuadros realmente, claro, tú entiendes por qué Vermeer, digamos, sobrevivió a Peter de Hoogh, el pobre, con todo el respeto del mundo, pero son cuadros que no sé, que les salían a las personas casi con las cabezas grandes, o sea, en fin. Pero en todos los cuadros hay, en todos, hay una abuela, una madre y una hija, o alguna de estas combinaciones, y están haciendo algo. Y la otra lo mira. Ese señor se dedicaba a pintar la transmisión entre mujeres, ¿no? Y esa cosa casi fatídica, ¿no? Del fat, del destino, es decir, si tú naces aquí, creces aquí, acabarás siendo esto. Y de hecho, algunos de los primeros escritos tenían que ver y reflexionaban sobre esa idea de tendrás hijos, ¿no? Y las hijas de tus hijas vivirán, ¿no? Y incluso había un título por ahí también que por suerte cayó en el, ¿no? Era más detrás de las montañas, ¿no? Porque se iban las hijas a otro pueblo, etc. Claro, esa capa poco a poco fue dando paso a la lógica más de la memoria, porque lo inesperado, o sea, fue tan grande lo que hizo el Fantasma con la película y con Carmen, que esa capa ha quedado en un lugar, si queremos, más sutil, quedar presente en alguna voz, ¿no? Cuando Carmen se pregunta si yo estuviera aquí, ¿no? Esta hubiera sido mi vida, etcétera, etcétera. Y pasa por una decisión, claro, muy sutil, pero al mismo tiempo muy importante, que es uno decide qué es lo que se queda en la película, ¿no? Entonces, todas las situaciones en que hay hombres que también iban a tomar café, han quedado afuera,
salvo aquellas en las que se remitía a una mujer, ¿no? Incluso en una de tus recuerdos, quien decide, digamos, desenchufar ¿no? Hay esa otra figura muy fuerte, quien decide pues desenchufar a Teresa es tu tía, ¿no? Esa otra, siempre hay, las mujeres son las que están tomando decisiones. Entonces sí que es cierto que esa conciencia o crítica, tanto de género como social, pasa por algo más sutil, ese archivo, no ve clarísimamente cuál era la vida que Teresa podía ofrecerle a Carmen y cuál es la que hubiera podido ofrecerle Jacinta, ¿no? Pero todo eso pasa por un lugar de alguna manera, sí, más indirecto, más sutil, ¿no? Que se va como colando por las rendijas. Ahí la decisión al final quizá de darle imagen a Jacinta, ¿no? y Jacinta pudiendo encarnar, ya no está siendo citada, ¿no? Pero encarnar una voz en la que dice yo veo lo que ha podido ser tu vida, ¿no? Y si la comparo con lo que podría haber sido, ahí, si bien fue una decisión bien contestada después, porque estábamos rompiendo el pacto de tener a Jacinta siempre referenciada desde la voz en off, lo estábamos rompiendo, pero era, bueno, si queréis, un último coletazo que nos permitía empoderarla dentro, ¿no? O a pesar de ese desencuentro del que estábamos hablando, ¿no? Cómo construirle un lugar también en esa película. Claro, porque éticamente también es importante, ¿no? O sea, el que Jacinta tenga su agencia también, ¿no? Y en ese sentido, hubiera sido fácil en un momento dado, si solo hubiera sido un referente, que Jacinta fuera un poco la mala de la película, ¿no? Porque es como esta señora que de pronto da a su hija en adopción porque no puede más, ¿no? O sea, yo creo que es muy importante, ¿no? Yo creo que le dais un equilibrio a la película extraordinario. Y quizás podéis hablarnos un poco también de esa construcción, porque claro, para mí tiene, y para vosotras, claro, tiene todo el sentido del mundo que haya una narración en paralelo, ¿no? Entre el desencuentro con Jacinta a la vez que se va produciendo el encuentro con Teresa, ¿no? Pero claro, esa idea de ir y venir de charalá a tus memorias, de tus recuerdos, de empezar tan abiertamente hablando de la muerte de tu madre, pero sin embargo luego volver mucho más adelante en la película a contarnos lo que ocurrió el día que ella tuvo el accidente y que murió. Entonces, a mí me parece que la estructura narrativa es impresionante y que precisamente porque es tan impresionante se da muy por hecha porque es como muy natural, ¿no? Es como, of course, ¿no? Y ahora vamos y venimos, pero claro, es muy difícil estructurar una película de esta manera con estos materiales, ¿no? Entonces quería preguntaros un poco cómo os planteáis ese proceso de montaje de guión. Sí, al comienzo era dos partes, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, La película era Teresa, Jacinta, o sea, eran 2 actos. Pero era también el momento en el que no había voz. Entonces era como, sí, no había voz, entonces no, obviamente no hay un diálogo. Y después... No, después, claro, a ver, esto a nivel de proceso de trabajo... No, es que fue igual cronológico, porque no, fue con... Claro, ahí lo que ocurrió es que esa lógica de la colección fue muy importante, porque en el momento en que tú empezaste a escribir tus propias memorias, ¿no? Esos textos, fue también un momento, al final todo también tiene mucho que ver con cierto azar, las coincidencias, ¿no? Encontramos a esta montadora maravillosa, sí, a Isabela Monteiro, y se le mandó todas las imágenes, ¿no? Porque Carmen ahora está diciendo, hubo un momento en que una parte tenía que ser, o sea, era como un díptico, que no funcionaba para nada, ¿no? La otra lo empezaste a mezclar, pero no tenía voz, ¿no? Todo era como obtuso, de alguna manera no invitaba al espectador a hacer el viaje contigo.
cuando empiezas a trabajar con las memorias que le mandamos a Isabel, además esas cosas, ¿no? De mandarle, que Isabel estaba en París, le mandamos un disco duro con las imágenes, es decir, esto es la cueva de Alibaba, y poco a poco te voy a ir mandando mis recuerdos. Sí, fue una forma de forzar, o sea, de obligarme a escribir, a compartir, porque le dije, sí, mira, no, ella me dijo, dame 2 meses, y yo miro todo el material, porque a ella le gusta aprenderse el material de memoria y lo conoce perfectamente. Dame 2 meses, y yo le dije, ok, después de esos 2 meses yo te mando un texto. Y fue casi que por obligación, por contestarle a ella, que empecé a escribir, ¿no? Empezamos Sí. a... Bueno, no... Pero sí, lo primero escrito se le mandó como pues sí, un párrafo. En fin, o sea, pero tú ya habías empezado con esa lógica. No, claro, sabía que había que escribir. Sabía que había que escribir, pero no había escrito... Lo que pasa es los límites al final, ¿no? O sea, si tienes un deadline, tienes que entregar. Eso te puso las pilas, Sí, es decir, sí. lo de siempre, ¿no? Sabías que eso tenía un destinatario, ¿no? Y cuando escribí el primer párrafo, o el primer algo, recuerdo, se lo mandamos, y la manera en que ella lo devolvió, ahí fue el comienzo del... Claro, ella lo devolvió, agarró eso. De la estructura. Claro, porque una cosa que para mí fue muy impresionante es que así todo el proceso fue duro en tanto que, bueno, ha vivido la facilidad que Carmen tiene a la hora de ejecutar es brutal. Es decir, una vez estaba escrito, agarraba el micrófono y decía... O sea, yo, mira que he acompañado directores haciendo voz en off, y digo, take, ¿no? Toma 98, o sea, y agarraba todo y se lo mandaba. Entonces, claro, Isabela recibe eso y lo que hace es responderlo con imágenes. Y a partir de ahí se van armando como pedacitos de memoria. A nivel, hay algo que me parece muy interesante a nivel estructural, es que al final la estructura de dónde sale, es de saber qué es lo que quiero decir, ¿no? Durante todo este tiempo, en el momento en que Carmen empieza a quedar claro que lo que está ocurriendo ahí realmente es que el encuentro con una mujer hace que la otra aparezca, eso tiene que irse dando, no hay otra forma de contarlo. Y por lo tanto no puedes hacer otra cosa que ir y venir. Había una frase de James Joyce que nos inspiraba mucho, que es cuando dice, ¿no? Un fantasma es aquel que desaparece hasta hacerse casi impalpable, ¿no? Esa idea del aparecer, desaparecer, de ser que Teresa poquito a poco se fuera existiendo para el espectador. Mientras una, no es que desaparezca, pero vas entendiendo que esa distancia es infranqueable, ¿no? Poco a poco la otra va apareciendo. Y en ese sentido también nos hacía mucho sentido, valga la redundancia, lo de usar realmente la voz en off como un elemento dramatúrgico que en el fondo está en el futuro de las imágenes, de cualquiera de las imágenes, porque esa voz convierte a Jacinta también en memoria. Todo es algo vivido y todo es lo que me acuerdo, lo que me contaron, ¿no? Y ahí también fue un gran descubrimiento ese libro de Vivian Gornick, El arte de la narrativa personal, ¿no? De cómo hacer que una voz en off sea es decir, cómo hacer que el espectador se fíe de esa voz, ¿no? Y para mí hay algo clave en eso, y es que Carmen comparte su fragilidad hasta tal punto que no tienes por qué sospechar que hace trampas. Porque te lo está diciendo todo. Entonces, ¿por qué si soy capaz de decirte esto tendría que hacer trampas en eso? Es decir, no tiene ningún sentido. Y quedó afuera de la película una parte muy sombría, ¿te acuerdas? Porque decía, hablábamos de la felicidad, ¿no? Pero Carmen después, bueno, con la muerte de Teresa pasó por lugares más sombríos, que eso estuvo en un momento dado, ¿no? Es decir, tu exposición era máxima. Lo único que, bueno, ahí ya abríamos una puerta que no éramos capaces de cerrar, ¿no? Para la siguiente peli, para otra, para esta, la siguiente no, para la otra. Pues
A colación de lo que dices, Marta, a mí me parece que Amanecer es una película que es, aparte de muy honesta, es una película tremendamente frágil. Y entonces me pregunto mucho también cómo fue para ti, Teresa, la primera vez que la mostraste. O sea, cómo fue la experiencia de todo ese trabajo tuyo y todo ese proceso llevarlo a los demás. Carmen. Ay, Carmen, perdón. Fue, todavía es fuerte, sí, me pongo muy nerviosa cuando la presento. Lo entiendo. Y por ejemplo, la última vez de hecho, cuando la terminé, dije, acá se terminó y no la voy a volver a ver. Pero la primera vez que la compartimos fue en Cartagena, en Colombia, y no, pues no la podía ver, o sea, estaba dentro de mí, ¿no? Me puse muy nerviosa. Pero algo que me pasó, bueno, y después, este año la volví a ver, y me pasó exactamente lo mismo en las dos proyecciones, y es quebrarme en el mismo instante, o sea, ¿no? Y mientras la escribía, me pasaba lo mismo, y aún hoy, 4 años después, es el mismo instante, en el mismo instante, sí, me quiebro, que es justamente cuando hablo de mis manos, ¿no? Mis manos que se parecen a las de Jacinta, pero en realidad esta es Teresa, ¿no? Y la reflexión de, no, el origen no está donde nacemos, sino donde comenzamos a hacer lo que somos. Sí, es cuando aparece Teresa, que todavía hoy Te dejaste puntualizar que entre esa primera proyección y esta que ha sido hace unas semanas, hace muy poco en Madrid, no la habías vuelto a ver, salvo una, ¿no? Sí, pero... Salvo hace 3 meses que tenías que dar una charla y la viste tú, pero en casa, ahí, protegida, pero en lo que es, proyecciones compartidas, mira, uno de mis momentos preferidos de la vida es mostrarla en el Margaret Mead Festival y Carmen y yo sentadas mientras la gente lo veía frente a un dinosaurio, bueno, lo que quedaba del dinosaurio, y claro, maravilladas, diciendo, ¿no? O sea, no es fantástico, se están viendo una película y nosotras mirándole a los ojos a la historia, ¿no? O sea, me pareció una de las experiencias más brutales, pero sí, no estábamos en la sala, ¿eh? Nosotros estábamos con el dinosaurio mientras la gente veía la peli. Sí, y en esta última proyección también me dio pudor, porque no me acordaba de todo lo que había compartido, de todo lo que hablaba. Me dio cierto pudor, pero no me arrepiento, obviamente. No. Pero también tú me has comentado a mí alguna vez, Carmen, que el hacer esta película también te ha convertido en la cineasta que eres hoy, ¿no? Y te ha dado, digamos, carta blanca para seguir haciendo un montón de proyectos que tenías ahí. Y quizás nos puedes, para ir terminando, nos podéis contar en qué estáis trabajando ahora, ¿no? De dónde esas energías y esas sinergias y esa magia que se conjuró con Amanecer, ¿a dónde te llevó después? Sí, yo creo que antes de Amanecer siempre estaba detrás de la cámara, pero viviendo detrás de la cámara, ¿no? Y cada vez que lo pienso, sí estoy más segura de eso, y es que necesitaba hacer Amanecer. Sin Amanecer, no solamente, sí, por la película, pero también por sacar todo eso, por reconciliarme con, que ni siquiera es mi pasado, sino conmigo misma, no sé, había tantos fantasmas adentro que nunca me atrevía a dar un paso más allá en mi vida. Digo, mi vida profesional era, ¿no? Dime qué quieres que yo lo hago, pero nunca, todavía no había construido mi voz. O sea, ahora estoy en proceso de hacerlo. pero creo que haber sacado todo esto adentro y de la forma que lo hice, pues que es la forma que lo sé hacer, lo puedo hacer, me abrió la puerta a seguir trabajando. Y ahora estamos acá en Buenos Aires visitando a mis amigas y terminando el sonido. Y en paralelo estamos haciendo el color de la nueva película que se llama Velocidad de Escape. Y es una historia muy distinta. Ya no soy yo, aunque estoy,
pero no soy yo la que habla, soy yo la que acompaña. Y es una película que habla de la amistad, ¿no? Sobre y está dedicada a la amistad, en especial a la amistad lesbiana y a través de una pena de amor que sufre el personaje principal. Marta también hace parte de la película. Sí, yo aparezco con pijama y en bufanda, sentada en el suelo dando pésimos consejos de amor, pero Carmen dice algo muy bonito cuando habla de esta peli. Dice, ¿no? Un poco lo decías ahora, Amanecer era la película que necesitaba hacer, Velocidad de escape es la película que querría ver, ¿no? Y eso pienso que es hermoso. Además, cada peli tiene su historia, ¿no? Obviamente cada peli es distinta, pero incluso tiene su manera de hacerse. Y esta película fue, como imagino que nos ha pasado a todas, que la pandemia nos cruzó y nos dio la vuelta de arriba a abajo. Claro, tú estabas haciendo la investigación. Claro, yo estaba trabajando en otro proyecto, en otra película, y sobre lo mismo, pero bueno, en Bogotá y Argentina, yo igual estaba en el centro todavía, y vine a Buenos Aires a tomar algunas imágenes de referencia, y llegó la pandemia, entonces, bueno, nos aisló, y claro, empezó a pasar el tiempo, la imposibilidad de hacer esa otra película, pero sobre todo el extrañar a mis amigas, ¿no? A la familia. Entonces me acordé, ¿no? De este material de investigación y lo comencé a mirar y me moría de la risa, porque el personaje principal es mi exnovia, que hoy en día es mi mejor amiga. Y es un gran personaje. Entonces me moría de la risa y me sentía cerca de las chicas o de mis amigas. Y cuando se terminaba el material yo me quería morir, o sea, me deprimía profundamente, ¿no? Me ponía a llorar y hasta que Marta me dijo un día, ¿por qué no? A ver, de pronto sale algo de ahí. Y salió la película. Salió Velocidad de escape, que es maravilloso porque, bueno, la excusa o el pretexto es esta ruptura, ¿no? Esta pena de amor, empieza en un momento álgido y, bueno, y la chica deja a la chica, con lo cual ya tenemos el drama servido, pero lo que explora realmente la película es la amistad entre Carmen y ese personaje principal, ¿no? Entonces se genera de nuevo, volvemos, ¿no? a esa lógica más profundamente feminista, ese dar espacio a la voz de la mujer, una intimidad extraordinaria que se genera. Es una entrada, yo pienso, muy privilegiada a un espacio privado. Que tú dices que es el de Tota, pero es el espacio compartido, ¿no? O sea, al final lo que es bonito es que el cine es un lugar para compartir intimidades. Siempre hay la intimidad de alguien puesta ahí, ¿no? Con lo cual siempre ese extremo cuidado, esa delicadeza, esa cosa del acompañar, del compartir, siempre es aplicable, ¿no? Entonces, wow, yo estoy emocionada con esa peli, unas ganas ya de poderla compartir. Sí, yo también. Porque bueno, es un gesto muy chiquito, pero al mismo tiempo, ¿no? Te abre por dentro. Totalmente. Es de un humanismo hermoso. Sí, a mí con Amanecer, que no, era para hacia adentro, el compartirla era o sea, no, era un sufrimiento casi. Ahora soy que me muero es por compartir. No, es una celebración. Velocidad, porque sí es hacia afuera, es hacia afuera. Hay un drama, es drama, pero bueno, como todo drama también es gracioso. No, y al final te dice que la vida es eso, está hecha de eso, ¿no? También, y que todo va a salir bien, y que al final hay muchas formas de amar y todo se transforma, ¿no? Es hermosa, sí, sí. A ver cómo avanza el asunto, porque en esas estamos, ¿eh? en batallando para acabarla. Pues la esperamos con los brazos abiertos. Y muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotras, y Carmen por compartir esta película y esta parte de ti, y Marta también, porque también hay mucho yo creo que del amor y del buen hacer de Marta en esta película,
podríamos hablar otras 6 horas sobre el cuidar y el acompañar al director de una película autobiográfica. Pero lo dejamos para otro día. Muchísimas gracias a las dos. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a vosotras. Ha sido un gusto charlar con vosotros. A Ruth ya te conocíamos, ya sabíamos que es un placer charlar contigo, ¿no? Pero ha sido extendido a esta charla maravillosa con las dos. Gracias.